Buen día. En el reto de esta semana, mi compañera Mariana Palacio y mi persona Melissa Echeverry vamos a exponer el artículo titulado Pérdida inesperada, ganancia esperada y capital económico. Una nota sobre el capital económico para el riesgo crediticio que incorpora ingresos por intereses, gastos, pérdidas y objetivo de rol. Para empezar a analizar este artículo, vamos a irnos al marco teórico. El marco teórico presentado se centra en comparar dos enfoques para calcular el capital económico de un banco en relación con las pérdidas por incumplimiento crediticio. El primer enfoque, denominado capital económico estándar, se basa en la estimación de la pérdida inesperada en la exposición en caso de incumplimiento, EAD, de los préstamos. Este enfoque tradicional se utiliza ampliamente en la regulación bancaria y se calcula principalmente a partir de la distribución de probabilidad de las pérdidas. Pasando al segundo enfoque mencionado, es más completo y se basa en el beneficio neto del negocio crediticio del banco, tal como se contabiliza en el estado de pérdidas y ganancias. Este enfoque considera todas las entradas relevantes en el estado de pérdidas y ganancias del banco, incluidos los ingresos por intereses de préstamos no morosos, los intereses pagados sobre la deuda del banco y otros pasivos, y además los intereses ganados sobre los préstamos no morosos. Este enfoque toma en cuenta tanto las ganancias como las pérdidas del negocio crediticio del banco. Continuando con el marco teórico mencionado anteriormente por mi compañera, la comparación entre estos dos enfoques tiene en cuenta la perspectiva de los accionistas y su objetivo de retorno sobre el patrimonio ROE, que afecta el precio del crédito en términos de tasas de interés a cobrar en el negocio crediticio. Se argumenta que el capital económico necesario para amortiguar las pérdidas a partir del estado de pérdidas y ganancias del banco es estrictamente menor que la pérdida inesperada en EAD por incumplimientos. El estudio también destaca que el enfoque estándar del capital económico puede considerarse más conservador que el enfoque basado en ganancias. ¿Por qué? Porque refleja la versión del regulador a la inestabilidad en el sistema de banco. En resumen de todo este marco teórico mencionado, el marco teórico nos proporciona una comparación detallada entre dos enfoques para calcular el capital económico de un banco en relación con las pérdidas por incumplimiento crediticio, destacando las implicaciones de cada enfoque desde la perspectiva de los accionistas y la estabilidad del sistema bancario. Pasando a la siguiente parte, que es el planteamiento del problema, la pregunta principal que se plantea es si el capital económico estándar excede o no alcanza el capital económico basado en las ganancias. Esto implica considerar los efectos opuestos de los ingresos por intereses de préstamos no morosos y las pérdidas por incumplimiento en el negocio crediticio del banco. Además, se integra la perspectiva de los accionistas y su objetivo de retorno sobre el patrimonio, lo que conocemos como ROE, que afecta el precio del crédito y por lo tanto la distribución de las ganancias. La comparación entre estos enfoques se realiza para determinar cuál proporciona una medida más adecuada del capital económico necesario para amortiguar las pérdidas del banco. Se concluye que el capital económico basado en las ganancias puede ser menor que el capital económico estándar, especialmente si se considera el objetivo del ROE de los accionistas. Sin embargo, se destaca que el enfoque estándar sigue siendo apropiado para los requisitos regulatorios debido a su naturaleza conservadora. En este estudio se compara el cálculo tradicional del capital económico utilizado para cubrir pérdidas por incumplimiento crediticio con un enfoque más completo basado en el beneficio neto del negocio crediticio del banco, tal como se refleja en el estado de pérdidas y las ganancias. La regulación bancaria exige que los bancos mantengan un cierto nivel de capital para proteger a los tenedores de deuda y garantizar la estabilidad del sistema bancario. Ese capital actúa como un colchón, por decirlo así, para absorber pérdidas, especialmente aquellas relacionadas con impagos en el negocio crediticio. También tenemos que el cálculo tradicional de capital económico se basa en la distribución de probabilidad de las pérdidas en la exposición en caso de incumplimiento EAD de los préstamos. Sin embargo, este enfoque no considera todos los aspectos relevantes de las ganancias y pérdidas del banco. Por ejemplo, en caso de incumplimiento, el banco no solo pierde una fracción de crédito pendiente, sino también los intereses adeudados, mientras aún debe pagar intereses sobre su deuda. Del mismo modo, el banco gana intereses sobre los préstamos no morosos. Además de todo esto, se argumenta que el retorno sobre el patrimonio ROE requerido por los accionistas afecta el precio del crédito
y por lo tanto la distribución de ganancias del banco. Se plantea la pregunta de si el capital económico estándar, basado en el cálculo tradicional, excede o no alcanza el capital económico basado en las ganancias del negocio crediticio. Para responder a esta pregunta, se deben considerar los ingresos y gastos adicionales relacionados con el negocio crediticio. Aunque este estudio no es el primero en considerar el capital económico como una causa de ganancias negativas, se contribuye a la literatura al comparar explícitamente las pérdidas inesperadas y el capital económico basado en las ganancias. Además, se integra una condición razonable sobre el ROE requerido por los accionistas en el análisis. La conclusión preliminar es que, aunque el capital económico basado en ganancias ofrece una visión más completa del negocio crediticio del banco, el capital económico estándar sigue siendo un concepto adecuado para los requisitos regulatorios debido a su naturaleza conservadora, reflejando la adversión del regulador a la inestabilidad del sistema bancario. Podemos concluir de este planteamiento del problema que busca analizar cómo la integración de la perspectiva de los accionistas y el beneficio neto del negocio crediticio en el cálculo del capital económico puede proporcionar una medida más completa y precisa de la solvencia bancaria en comparación con el enfoque tradicional basado únicamente en estimaciones de pérdidas inesperadas. Justificando el problema que ya mencionamos anteriormente, vemos como el estudio aborda la necesidad de evaluar el capital económico de los bancos en relación con las pérdidas por incumplimiento crediticio, comparando el enfoque tradicional basado en pérdidas con uno más completo basado en el beneficio neto del negocio crediticio del banco. Esas comparaciones es fundamental para comprender la verdadera solvencia y estabilidad financiera de las instituciones bancarias y tiene importantes implicaciones regulatorias y además empresariales. Entonces, para empezar como detallando la justificación, empezamos con los requisitos de regulación bancarias. Los bancos están sujetos a regulaciones que establecen requisitos mínimos de capital para garantizar su estabilidad y proteger a los inversores y depositantes. El cálculo preciso del capital económico es esencial para cumplir con estas regulaciones y evitar riesgos sistemáticos en el sector financiero. Proseguimos con la protección de los tenedores de la deuda. El capital actúa como un colchón que absorbe las pérdidas, como ya mencioné anteriormente, protegiendo así los tenedores de la deuda del banco. Es crucial determinar correctamente el capital necesario para cubrir las posibles pérdidas por incumplimiento crediticio y otras contingencias. Y la perspectiva de los accionistas, que es integrar la perspectiva de los accionistas en el cálculo del capital económico como algo fundamental, ya que estos inversionistas buscan obtener un retorno sobre su inversión. El retorno sobre el patrimonio ROE requerido por los accionistas afecta el precio del crédito y por lo tanto la distribución de ganancias del banco. Como cuarto, tenemos la completitud del análisis. El enfoque tradicional del cálculo del capital económico se basa únicamente en las perspectivas por incumplimiento crediticio, sin considerar otros aspectos relevantes de las ganancias y pérdidas del banco. Un enfoque más completo que tenga en cuenta el beneficio neto del negocio crediticio proporciona una visión más holística de la solvencia bancaria. Y como quinto y último tenemos el impacto en la fijación de precios. La forma en que se calcula el capital económico afecta directamente a la fijación de precios de los productos bancarios, incluidas las tasas de interés a cobrar en el negocio crediticio. Por lo tanto, comprender cómo afecta el capital económico a la fijación de precios es muy crucial para la rentabilidad y competitividad del banco. El problema abordado en este estudio es fundamental para comprender la solvencia y estabilidad de los bancos, así como para garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y satisfacer las expectativas de los accionistas. La comparación entre el cálculo tradicional del capital económico y uno más completo basado en el beneficio neto del negocio crediticio proporciona información valiosa para la toma de decisiones empresariales y reguladoras para el sector bancario.
Listo, pasamos al siguiente punto, que es la metodología. La metodología utilizada para comparar el cálculo tradicional del capital económico con uno más completo basado en el beneficio neto del negocio crediticio del banco, integrando la perspectiva también de los accionistas, implica los siguientes pasos. Primero, la revisión de la literatura. Se realiza una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre riesgo crediticio en bancos, centrándose en las pérdidas sufridas por las contrapartes morosas y la necesidad de una evaluación más completa que considere tanto ganancias como pérdidas. Segundo, identificación de factores relevantes. Se identificaron los factores relevantes que influyen en las ganancias y pérdidas del banco por la concesión de préstamos, incluyendo los ingresos por intereses, las pérdidas por incumplimiento y por último los costos financieros asociados a la deuda. Y tercero, desarrollo de modelos. Se desarrollan modelos para calcular tanto el capital económico tradicional basado en las pérdidas por incumplimiento como uno más completo que considere el beneficio neto del negocio crediticio. Como cuarto, tenemos la integración de la perspectiva de los accionistas. Se incorpora la perspectiva de los accionistas al cálculo del capital económico, teniendo en cuenta el retorno sobre el capital ROE requerido por los accionistas y su impacto en la fijación de precios y distribución de ganancias. Como quinto tenemos con la comparación y análisis. Se comparan los resultados obtenidos en ambos enfoques de cálculo del capital económico, evaluando si el capital necesario para amortiguar las pérdidas a partir del estado de pérdidas y ganancias es menor o mayor que la pérdida inesperada en EAD por incumplimientos. Como sexto y último tenemos la ilustración con ejemplo numérico. Se proporciona un ejemplo numérico para ilustrar los resultados obtenidos y demostrar la diferencia entre el capital económico basado en las ganancias y el capital económico estándar. La metodología implica un análisis detallado de los factores que influyen en las ganancias y pérdidas del banco, así como la integración de la perspectiva de los accionistas en el cálculo del capital económico. Esto permite una comparación exhaustiva entre el enfoque tradicional y uno más completo, como en el objetivo de proporcionar información relevante para la toma de decisiones en el sector bancario. Listo, para finalizar ya el análisis de este artículo, pasamos a los resultados. Vemos como el estudio comparativo entre el cálculo tradicional del capital económico basado en pérdidas por incumplimiento crediticio y uno más completo basado en el beneficio neto del negocio crediticio del banco, integrando la perspectiva de los accionistas, arrojó varios resultados significativos. Primero es la diferencia en enfoque. Se demostró que el capital económico necesario para amortiguar las pérdidas a partir del estado de pérdidas y ganancias es estrictamente menor que la pérdida inesperada en EA por incumplimientos. Esto implica que el enfoque tradicional subestima el capital necesario para absorber los riesgos crediticios en comparación con uno más completo que considera las ganancias netas del banco. La segunda es la incorporación del ROE. Al integrar la perspectiva de los accionistas en el cálculo del capital económico, se consideró el retorno sobre el capital ROE requerido por los accionistas y su impacto en la fijación de precios y distribución de ganancias. Se demostró que el capital económico basado en la ganancia es menor que la pérdida inesperada, lo que sugiere que los accionistas requieren una ganancia esperada suficientemente alta para mantener la solvencia del banco. Como tercero y último tenemos el impacto en la regulación bancaria. Aunque el capital económico basado en ganancias proporciona una visión más completa del negocio crediticio del banco, se concluyó que el capital económico estándar sigue siendo un concepto adecuado para los requisitos regulatorios. Esto se debe a que su naturaleza conservadora refleja la aversión del regulador a la inestabilidad en el sistema bancario. Este estudio destacó la importancia de considerar las ganancias netas del banco, así como la perspectiva de los accionistas, al calcular el capital económico necesario para absorber los riesgos crediticios. Estos hallazgos tienen implicaciones importantes tanto para la gestión bancaria como para la regulación del sector financiero. Muchas gracias. Gracias.